Bueno, pues les voy a presentar a Peter Thiel. Perdón si digo mal el apellido. Ahora bien. Bueno, ok. Peter es una persona que yo he conocido recientemente y lo que he explorado en América Latina, creo que pocas gentes conocen su trabajo y creo que es un trabajo súper valioso. Luis Bonino nos hizo el favor de presentárnoslo, yo se lo agradezco mucho a Luis. Y él tiene un proyecto que se llama Stop Male Violence Project en Hungría. Les leo un pedacito de su biografía. Peter ya está poniendo ahí su página web que yo les recomiendo mucho que la consulten. Les leo un poquito de lo que tenemos de su currículum. Peter nos dice, nací en 1951 en Budapest, Hungría, donde estudié para historiador. Tras una huida aventurosa de mi país en 1974, fui acogido como refugiado político en Suecia, país que se ha convertido en tierra natal de mi yo adulto. Fue ahí y en los Estados Unidos donde me formé primero en diferentes modalidades de la medicina natural y más adelante como psicoterapeuta. Mi interés por la problemática del rol masculino se remonta a la segunda mitad de los años 70. Fui uno de los iniciadores de la red de grupos profeministas de hombres autocríticos con ese rol en Suecia. Si nosotros vemos la página web de Peter, van a encontrar diversos artículos sobre diversos temas y yo me centraré en los que hay sobre violencia masculina. Peter ha reflexionado pues ya desde hace varios años, iniciador yo efectivamente de estos temas en Europa. Algunos de sus artículos son algunas sugerencias para impulsar grupos de hombres igualitarios, otro es amor o machismo, otro es cronología inconclusa del movimiento de hombres igualitarios del Estado español, otro es hombres, pornografía y prostitución, otro artículo, ellos y ellas, diferencia o desigualdad, otro es en manos de hombres, pornografía, trata, prostitución, y tiene una gran cantidad de artículos que realmente creo que lo pueden checar en su página web, que es la primera que pones, ¿verdad, Peter? Sí. Es la primera, ¿verdad? Yo les recomiendo mucho, está todo en español, se los súper recomiendo, creo que es muy importante abrirnos a nuevas perspectivas. Creo yo en América Latina tenemos mucho vínculo con el mundo anglosajón. Creo que hay que conocer otros paradigmas y esa es la idea de invitar a Peter que amablemente aceptó. Yo sé que anda súper ocupado de arriba para abajo con mucho trabajo en comunidad por lo que él nos ha dicho. Y bueno, pues muy agradecido de veras, Peter, en que hayas aceptado Nombres por la Equidad. Muchas gracias. Y bueno, pues la palabra es tuya y aquí estamos, aunque yo ponga el logo de Hombres por la Equidad, aquí estamos por cualquier cosa para apoyarte. Gracias, Peter. Muy bien. Muchas gracias por la presentación y agradecido estoy yo por la invitación. He tenido la oportunidad de seguir los 2 primeros días, las grabaciones, y me parece una iniciativa estupenda el Congreso y espero poder aportar de mi parte. De hecho, lo que se ve en la pantalla, el primer enlace es mi propia página web y el segundo enlace es el proyecto Stop Violencia Masculina, del que fui iniciador en Hungría por allá el año 2005, que tiene algunas cosas en inglés y el enlace va ahí. El tema que yo asumí tratar hoy es la correlación entre los grupos de hombres y los programas
para tratar a hombres que ejercen violencia contra la pareja y sus familias. Ya en el muy primer día de ese congreso, en su conferencia, la doctora Patricia Ravelo constató, hablando sobre la eficacia de esos programas, que estoy citando: los hombres que ejercen violencia no se sienten motivados para cambiar porque la permisividad social para agredir a las mujeres no tiene límites. Sin conocer en detalle la situación específica de México, creo que puedo generalizar por la situación de todos los demás países o la situación mundial que conozco, que incluso no solo se trata de que hay una permisividad social, sino que hay digamos, una movida fuerte de resistencias masculinas a la idea y a la práctica de la igualdad de los géneros. Y ya sabemos que la cuestión de la violencia en la pareja no es otra cosa que la prolongación de la desigualdad de género y una de las consecuencias graves de esa desigualdad. Voy a repasar rápidamente esas resistencias para después situarnos en el contexto de los grupos de hombres. Esas resistencias vienen de una cultura androcéntrica que se manifiesta después como subjetividades masculinas hegemónicas, que generan un interés material y subjetivo en mantener y reproducir esa posición dominante y las condiciones que la posibilitan. Esto, por supuesto, para nada motiva para el cambio, incluso motiva para oponerse a ese cambio, y va creando diferentes estrategias de resistencia a la igualdad que van cambiando de tiempo en tiempo y pueden ser activas o pasivas, o incluso pueden tomar la forma de pseudocambios. Las resistencias activas es el machismo tradicional, la violencia de género en sí, los micromachismos que ya se han mencionado en varias ocasiones en ese congreso, ese trabajo de Luis Bonino, y digamos, entre las resistencias más recientes encontramos el neosexismo, que va generando sentimientos negativos hacia las mujeres y la idea de la igualdad en general, va fomentando creencias sexistas, digamos, adaptadas a esos tiempos, de que la discriminación ya no es un problema, de que el feminismo se ha pasado, las mujeres están presionando demasiado, o que muchos de los logros que las mujeres han logrado son inmerecidos. Y en general intenta provocar una percepción de amenaza a los intereses de los hombres, con lo que también va fomentando una reacción a eso. Todavía más actualmente encontramos lo que Miguel Lorente calificó como posmachismo, que ejerce una crítica al feminismo diciendo que el feminismo no es otra cosa que la otra cara de la moneda del machismo, o sea que es un movimiento
a través del cual las mujeres intentan dominar a otras personas, por ejemplo, hombres, y se presenta como si tuviera una postura, una posición neutral en relación a los sexos, como si estuviera basando en datos científicos y en esa falsa neutralidad estuviera centrado en intereses comunes de toda la población y en detalles menores. La reacción que conocemos como un movimiento que siempre se presenta cuando el movimiento feminista logra, o incluso solamente cuando amenaza con algún logro en sus objetivos, y estos nuevos ejes del sexismo reaccionan y resisten todos los avances hacia la igualdad real y proporciona discursos que legitiman a quienes se sienten agraviados por esos cambios. Hay diferentes grupos que ejercen, que forman estos nuevos ejes del sexismo, como los grupos conocidos men's rights en inglés, o en Europa muchas veces se forman grupos de padres separados que intentan convertir la paternidad en un derecho que después van ejerciendo en casos de separación, intentando mantener el control sobre sus ex a través de los niños. Hombres supuestamente maltratados, y junto a eso la falsa idea del síndrome de alienación parental, que aunque muchas veces todas las autoridades han declarado una cosa absolutamente anticientífica, sin ninguna base científica, aún así en varios países europeos esos grupos de padres separados, etcétera, han logrado integrarlos en la práctica de los tribunales, descalifican la discriminación positiva, responsabilizan a las mujeres del machismo, nuevas versiones de la idea de la provocación de siempre, psicologizan el maltrato y la subordinación femenina en lugar de tratarlo como hechos sociológicos, y van creando demandas de políticas para hombres, argumentando que en pro de la igualdad, si hay movimientos, si hay medidas para mejorar la posición de las mujeres, entonces debe haber también para los hombres. Entre la resistencia pasiva y pseudocambios podemos nombrar una falsa adaptación, mantenerse como si todo esto fuera ajeno a mí, obstaculaciones pasivas, una naturalización de la desigualdad, y en todo esto tenemos que tener muy presente que tanto la permisividad social como esas reacciones tienen desde luego género, incluso es una especie de generalización decir que es una permisividad social, porque más bien estamos hablando de que el patriarcado se basa más que nada en la homosociabilidad, o sea, en el corporatismo de los hombres para mantener ese sistema. O sea que el patriarcado es una construcción donde hombres
sostienen la dominación masculina entre ellos. Entonces, eso quiere decir que si queremos crear un ambiente social donde no hay, por ejemplo, permisividad hacia la violencia masculina, esto tiene que tener arraigo también en un número suficiente de hombres, o sea, en una masa crítica de hombres, y como Roberto ha mencionado, yo tengo un telón de fondo de historiador y por eso no puedo apartar la idea de que todos los cambios históricos han tenido un elemento como del que estoy hablando ahora. O sea, la esclavitud no se abolió en los Estados Unidos por la rebelión de los esclavos, sino porque esclavistas blancos se dieron cuenta de que la modernidad no permite mantener el sistema e incluso entraron en una guerra civil con otros hombres blancos que pensaban diferente. Que el feudalismo dejó de existir porque terratenientes se dieron cuenta de que no se puede mantener el sistema ante el avance del industrialismo, que el apartheid de África del Sur no hubiera caído si hubiera sido solamente por la resistencia de la población negra. O sea que tenemos que hacernos la idea de que aunque el movimiento feminista está impulsando todo ese cambio histórico, la desaparición de la violencia masculina va a ocurrir definitivamente cuando hombres ejerzan una presión social en lugar de permisividad social, una presión social que hace claro para aquella parte de la población masculina que ejerce violencia de que esto no está bien visto por hombres. En ese, o sea, si en la construcción del patriarcado el corporatismo de los hombres tiene un papel importante, determinante, entonces también en la deconstrucción tiene que haber una masa crítica de hombres. Es ahí donde los grupos de hombres por la igualdad tienen un papel importante porque deben ser esos elementos de resocialización para otros hombres y tienen que ser el contrapunto de la permisividad social y ser soportes de ese cambio al que los hombres violentos y los hombres que tienen interés en mantener el patriarcado están ejerciendo. Ahora, hablando del cambio, nos tenemos que preguntar entonces qué tipo de cambio promueven esos grupos de hombres. No es lo mismo si están promoviendo un aumento del bienestar social, como la justicia social, más igualdad, libertad verdadera para todos, todas y todos, o si están promoviendo cambios en los roles o están ejerciendo una política de identidad
como tampoco es lo mismo si su actividad está más centrada en aumentar el bienestar personal de los varones, como puede ser más libertad de los mandatos del modelo machista tradicional o asuntos de la nueva paternidad o inteligencia emocional o mejorar las relaciones de la pareja o mejor salud. Todos metas muy dignos de la atención de los hombres y yo he dedicado muchos años de mi actividad profesional también a ese tipo de cuestiones, lo que en esta charla de hoy intento problematizar cuál es el efecto cuando esos asuntos se presentan como si tuvieran un rol activo en la desaparición de la violencia masculina hacia las mujeres. Lo que intento problematizar es esa tendencia que se puede observar en el movimiento de hombres que muchas veces se centra en cambios en los aspectos periféricos al núcleo duro desigualatario de la masculinidad, como cuestiones emocionales, cuestiones de autoestima, de autocuidado, la feminización de los hombres o la vulnerabilidad de los hombres. La relación de esa problemática que estoy nombrando con el tema de ese congreso quedó muy plasmado en la charla o en la ponencia de María Antonieta el sábado pasado en la presentación de la Red Latina de Intervenciones Críticas con Hombres que Ejercen Violencia de Género, donde ella señaló que incluso en los programas para hombres maltratadores, durante mucho tiempo ha predominado, y esto es lo que esa red latina intenta ahora tratar con una visión crítica, han predominado los abordajes positivistas que incluso por tradición son androcéntricos y centrándose en la salud mental y emocional de los hombres en lugar de las cuestiones de poder. Para ilustrar de qué estoy hablando, voy a citar y analizar un poco algunas iniciativas de uno de los grupos de hombres prestigiosos de España, que los textos que voy a citar y analizar han sido propuestas de talleres promovidos por esa organización, como por ejemplo nuevas masculinidades y relaciones de pareja, con el eslogan de otra forma de ser hombre es posible. Yo pienso que es importante en aras de un rigor que ese tema merece, señalar que todavía aparentemente tenemos que ser más precisos justo en lo que es la absoluta base de todo pensamiento feminista, o sea, la diferenciación entre género y sexo biológico. La masculinidad es el género. Ser hombre es mi sexo biológico. Si el feminismo
como ciencia social tiene mérito y tiene muchos. Uno de estos méritos importantes es haber hecho la diferencia entre ese esencialismo que une sexo biológico y diferentes rasgos aprendidos, socializados de género. O sea, de ahí viene incluso el título de mi conferencia, decir lo que tenemos que hacer es renovar la masculinidad, crear nuevas masculinidades, o si tendríamos que seguir trabajando para lo que el feminismo originalmente se inició, para que desaparezcan los géneros y podríamos seguir siendo seres humanos. También el tema de la paternidad prevalece mucho en toda la temática de masculinidad. El eslogan habla de descubrir el placer de relacionarte, educar y cuidar de tus hijos e hijas. Desde luego, algo muy importante en mi propia vida. Esto ha sido un eje importante. Soy padre de 3 hijos ya bien adultos y soy abuelo de 4 nietos. Y pienso que sí, he encontrado mucho placer, pero me llamó la atención la falta de mencionar la responsabilidad de la paternidad. Para ser justos, quiero decir que en esa misma organización y en toda la temática de las nuevas masculinidades sí se habla también de responsabilidad respecto a la paternidad. Aún así pienso que es llamativo el poner en primer plano el placer de los hombres a la hora de por fin comenzar a asumir cosas que no tendría que tener ningún mérito, de que yo cuido de estos niños a quienes yo he contribuido a traer a ese mundo. Ahora viene un tema que ya en sí tiene que ver, incluso es un asunto de los programas para hombres maltratadores, que es el control de estrés y comunicación no violenta. Aprende a relajarte y a comunicarte incluso en las situaciones más complicadas, rige el eslogan. Ahora, la comunicación violenta, la violencia verbal, no es un problema de comunicación o de estrés o falta de relajación. Y incluso hablando de métodos para tratar a hombres maltratadores, sabemos que si nos quedamos en ese nivel superficial de la manifestación de ciertas ideas, entonces no llegamos al fondo con la violencia, ni incluso con la violencia verbal, como instrumento de dominación. Otra propuesta es cocina para hombres. Pierde el miedo a la cocina y diviértete cocinando. Este anuncio ha sido muy aclarador para mí y puede ser para todas y todos, por si acaso teníamos duda de por qué hombres históricamente no entran en la cocina. Ahora ya sabemos porque tenían miedo. Y aparentemente las mujeres llevan siglos en la cocina porque se divierten mucho. O a lo mejor habría que dudar un poco y cuestionar si la no participación en lo doméstico, por ejemplo, en esa parte básica que es alimentar
por ejemplo, a niños o a tus cercanos, en realidad no es otra cosa que una manifestación muy básica de lo que se ha denominado como micromachismo utilitario. Esa es la base de ese iceberg con lo que solemos representar la violencia masculina, y en la base de ese iceberg está los micromachismos, y en la base de los micromachismos están los micromachismos utilitarios, que se ejercen, en primer lugar, son instrumentos de dominación no por activo, no por hacer algo, sino precisamente por dejar de hacer cosas que se tendrían que hacer, y si yo no lo hago, curiosamente, alguien lo hará. Y entonces podemos concluir que los hombres no entran en la cocina porque la cocina históricamente se ha convertido en el lugar emblemático de la inferioridad femenina en cuanto a los trabajos. En un texto incluso reciente de esa misma organización, se promulga que trabajamos para derrumbar tanto el modelo de masculinidad tradicional como los privilegios y costes que se desprenden de este para los hombres. Ahora, la verdad es que incluso después de muchos años, décadas de tratar esos temas, esto me causa un poco de quebranto de cabeza. A ver, ¿cómo se combinan privilegios y costes? Uno pensaría así espontáneamente que los privilegios van con beneficios y no con costes. Ahora, en todo esto, lo que no se deja ver entonces es la funcionalidad de aquellas cosas, aquellos fenómenos que se presentan como costes de la masculinidad, como que ese discurso, a veces incluso literal, de que nosotros los hombres somos víctimas del patriarcado de nuestra socialización masculina, y es importante hablar de la funcionalidad de estos fenómenos. Leo Thier-Vidal, aquí tampoco es un autor que se le conoce mucho y recomiendo muchísimo leerle, dice al respecto: analizar la socialización masculina, en primer lugar a través de sus efectos negativos sobre los hombres, impide de hecho pensar en que la meta y el resultado de dicha socialización es enseñar a generaciones de niños cómo convertirse en actores de la opresión de mujeres. O sea, es importante analizar esos fenómenos en el contexto del orden patriarcal y no como asuntos subjetivos de subjetividades. De la misma manera que ese supuesto coste de la masculinidad, de que el patriarcado depriva a los hombres de sus capacidades de expresar emociones, dice de eso Leo Thier-Vidal: aprender, por ejemplo, no expresar emociones o expresarlas selectivamente y en momentos dados, refuerza a los hombres en su relación con las mujeres, ya que expresar sus emociones reduce fuertemente su posición de poder, ya que el poder está fuertemente conectado con la no expresión de la vulnerabilidad. Cuando hablamos de funcionalidad,
es importante saber también las propuestas que grupos de hombres hacen en aras de contribuir a la desaparición de la desigualdad. Esto va solamente en función de los hombres. A lo mejor en cosas que a mí también me parecen que son importantes y todos los grupos de la población merecen tratar sus propios problemas, donde yo tengo serias dudas es cuando esto se presenta como que contribuye a la erradicación, por ejemplo, de la violencia masculina. Esto es lo que señala Andrea Dworkin cuando dice: los hombres que quieren apoyar a las mujeres en nuestra lucha por la libertad y la justicia deben comprender que para nosotras no es tremendamente importante que ellos aprendan a llorar, más nos importa que paguen los crímenes de violencia contra nosotras. Esos fenómenos que yo ahora estoy problematizando a veces toman formas casi caricaturísticas, cosa que la caricaturista Jackie Fleming presenta así. Él, en la pantalla del televisor, dice: los hombres estamos igual de oprimidos que las mujeres, incluso más. No podemos quedarnos en casa con los niños. A lo que esa figura de Jackie Fleming, que tiene un poco, para hacer una comparación, tiene un poco de aire de Mafalda, para decir un referente iberoamericano, dice ella: a ver si adivino, ¿será que no habéis dicho nada hasta ahora porque sois demasiado tímidos? A esas alturas, creo que voy bien de tiempo, ¿no? Sí. Sí, el mayor problema es Vale. Peter. Muy bien, gracias. Ya me avisas, ¿no? Bueno, Sí, a esas alturas y disponiendo de tiempo, creo que no es de sobra repasar rápidamente algunas cosas muy básicas, de unas deducciones simples, pero que creo que deberían fundamentar nuestra manera de pensar sobre qué es lo que es la tarea histórica de un movimiento de hombres pro la igualdad, o, como más adelante voy a desarrollar, como yo quisiera definirlo, en contra de la desigualdad. Es que el patriarcado, no nos olvidemos de la definición del patriarcado. El patriarcado es aquel sistema en que hombres se benefician de bienes materiales, libertades sociales, calidades de vida, a base de oprimir a mujeres con la ayuda de violencia de diferentes grados e índoles. O sea, que en un sistema patriarcal la desigualdad es entre hombres y mujeres, a favor de los hombres y en detrimento de las mujeres. Con lo que en el patriarcado los hombres no son población desfavorecida. De lo que se desprende de que cualquier movimiento pro igualdad tiene que empoderar a la parte desempoderada, que son las mujeres, y tiene que desempoderar a los hombres, a los varones, al género masculino. Ahora, empoderamiento es el uso de recursos para lograr la igualdad, o sea, favorecer a las personas desfavorecidas. Esto en lo social, que son los recursos exteriores, puede ser, por ejemplo, la inserción laboral,
o sea, medidas para mejorar la situación de las personas en el mercado laboral. En lo terapéutico, que serían los recursos interiores, sería, por ejemplo, reforzar la autoestima dañada ya en sí por la posición inferior social que las personas pueden tener. Mientras que el desempoderamiento son aquellos recursos que ayudan a desmontar la desigualdad. Y esto, si en el caso de empoderar a mujeres y desempoderar a hombres, vamos a comparar si en el empoderamiento socialmente tenemos que favorecer, en lo social tenemos que lograr que las personas hasta ahora empoderadas abdiquen a los privilegios. En lo terapéutico, si tenemos que fomentar el bienestar de la persona, y esto es, de hecho, el mayor cambio de paradigma que la profesión de la psicología ha atravesado desde que el movimiento feminista ha traído al orden del día y a la atención de toda la sociedad el hecho de los malos tratos y de la violencia masculina hacia las mujeres, esto ha obligado a todas las profesiones de ayuda a cambiar ese paradigma según el cual cuando yo estoy tratando a una persona, estoy siempre intentando mejorar el bienestar de esa persona, pero en casos de violencia, de desigualdades, lo que yo tengo que hacer con las personas a quienes hay que desempoderar para lograr la igualdad, yo tengo que fomentar no el bienestar de esa persona, sino tengo que tener presente fomentar el bienestar del entorno de esa persona. O sea, si el lema principal de un grupo de hombres, de un movimiento de hombres, es, no sé si mi imagen está tapando el mensaje más importante, o sea, hombres construyendo igualdad y ganamos con el cambio. Voy a dedicar algunos minutos a mirar esos dos lemas separadamente. O sea, esto sí necesita, digamos, una mirada científica de si hay datos que corroboran de que si A es subir autoestima, disfrutar de los hijos, relajarse, divertirse cocinando, si verdaderamente hay demostración real de que de ahí se llega a B, que es más igualdad y una actitud más igualataria. Y de hecho, todos sabemos, yo que llevo más de 40 años trabajando con parejas, familias, hombres, mujeres, perfectamente sabemos que cuando los hombres entran en la cocina, en muchísimas ocasiones, en lugar de ser ayudantes al lado de personas que llevan toda la vida ejerciendo su trabajo en la cocina, en lugar de ser ayudantes, inmediatamente se convierten en chefs, que cuando entran en el cuidado de los hijos, inmediatamente ejercen autoridad pedagógica, ya no sobre solo los hijos, sino también las madres. Tenemos desgraciadamente demasiados indicios de que no se llega de A automáticamente a B. Entonces tenemos que poner esa pregunta de si de A verdaderamente se llega a B, y una pregunta todavía más importante, si hay datos que demuestren
que esto ha causado menos violencia. Y desgraciadamente tengo que decir yo que tengo conocimiento muy cercano de datos de culturas y sociedades tan diferentes como es la sueca, la húngara y la española. Podemos decir que incluso en los países escandinavos, donde se ha llegado lo más lejos hasta ahora en cuanto a la incorporación de los padres en el cuidado de los hijos, con permiso de paternidad obligatorio, no transferible a mujeres, etc. En todos estos años, lo que es la violencia masculina, de hecho, no ha disminuido e incluso ha aumentado, que en parte se puede deber a que en esos países escandinavos se llevan las estadísticas muchísimo más rigurosamente que, por ejemplo, en Hungría, donde prácticamente no se llevan, con lo que incluso casos que en otros países no se contarían como casos de violencia masculina también se cuentan, pero también sabemos que, como ya lo he mencionado, en esa resistencia del patriarcado, incluso ejercido por subjetividades, por sujetos individuales, está siempre a mano la violencia directa. Ahora, en cuanto a lema, los hombres ganamos con la igualdad. Sí, a lo mejor, aunque un pelín más adelante voy a decir algo más sobre eso. Pero también los hombres ganan con el mantenimiento de la desigualdad. Y el cambio tiene costes. Entonces, las preguntas pertinentes aquí son, uno, ¿y si no ganáramos, entonces no cambiamos? ¿Y con cuál se gana más? ¿Con promover la igualdad o con el mantenimiento de la desigualdad? De hecho, tengo una noticia triste: se gana más con el mantenimiento de la desigualdad. El cambio tiene costes, los hombres tienen serios privilegios y ganancias a perder con la igualdad, y de hecho yo suelo decir que a lo mejor a largo plazo sí hay ganancia en eso. Yo seriamente creo en eso y por eso estoy trabajando desde muy joven, aunque en ese vaivén de la lucha por la igualdad, a veces, por ejemplo, ahora volviendo a Hungría, a un régimen homófobo, misógino, iliberal, etcétera, tengo que presenciar tristemente cómo hemos ido hacia atrás y más alejados de esos tiempos cuando tanto hombres como mujeres puedan disfrutar de la igualdad, pero de momento los hombres lo único que ganan con trabajar para la igualdad es que por las noches al mirar en el espejo pueden decir que hoy he sido un hombre justo. Con lo que tenemos que llegar a esa conclusión imprescindible de que de lo que estamos hablando son cuestiones éticas, que la postura de un movimiento de hombres tiene que ser político y ético. Ahora, en ese punto tengo que recordar, cosa muy importante, que la ética tiene dos vertientes: una ética de intenciones, una ética de consecuencias.
La diferencia entre las dos es importante y todo tipo de convivencia social depende de si la sociedad aplica la vertiente correcta para el asunto correcto. Para ilustrar eso, para decir un ejemplo, en algunas cosas, toda la sociedad y todas las instancias tienen muy claro que hay que aplicar la ética de consecuencias, como por ejemplo en el caso de accidentes de tráfico, ni la policía, ni el juez, ni la opinión pública, ni los periodistas preguntan, por ejemplo, a un conductor que haya atropellado a una persona en un paso de peatones cruzando el coche rojo, por qué tenía tanta prisa, y aunque ese conductor diga de que yo lo he hecho porque tenía mucha prisa a llegar al hospital donde está mi madre muriéndose, aún así se le va a juzgar por las consecuencias del atropello, según si ha causado daño leve o más serio o incluso mortal. Curiosamente, y eso es el asunto de que la violencia contra las mujeres y ciertos grupos, por ejemplo, en sociedades racistas, etcétera, se aplica la ética de intenciones, donde sí también debería aplicarse la ética de consecuencias. En el momento en que un hombre mata a una mujer, los periodistas, la opinión pública y desgraciadamente hasta los jueces se preguntan ¿y por qué lo hizo? ¿Qué pasó en su infancia? De si estaba celoso, etcétera, donde tendríamos que aplicar la ética de consecuencias. Ahora, una postura de hombres en pro de la igualdad tiene que basarse en una postura ética y en la ética de las consecuencias. Y por eso yo, sabiendo los motivos por los que esas cosas se suelen formular en positivo, yo sin embargo tengo una duda de siempre de si es correcto hablar de grupos por la igualdad, de que las mujeres están intentando lograr la igualdad, desde luego. Y yo me pregunto si no sería más pertinente hablar de grupos de hombres contra la desigualdad y cambiar el lema de construimos la igualdad de deconstruyendo la desigualdad, y en lugar de quejarse de los costes nuestros propios de haber nacido hombres en un sistema patriarcal y haber sido socializados para varones, para seres masculinos, a lo mejor tendríamos que declarar nuestra disposición a asumir los costes del cambio. Esto, como cualquier postura ética, y una postura ética conmigo mismo, con nosotros mismos, requiere algo que Joaquín Azpiazu, un compañero, le llamo compañero porque estamos a punto de conocernos personalmente en una charla que íbamos a dar en común en el País Vasco y no pudo ser por el COVID. Pero le llamo compañero porque curiosamente la frase esa de si renovar la masculinidad, abolir la masculinidad o abdicar
de privilegio, aplicar los privilegios. Hemos formulado los dos separadamente, ya no sé quién ha sido primero, y él también formula con esa frase la incomodidad productiva, algo que es, digamos, el aprendizaje más básico que yo he conseguido en más de 40 años de trabajo terapéutico. Lo que es, porque Joaquín habla de la incomodidad productiva cuando intentamos producir un cambio, de que el cambio nunca ocurre en la zona de confort. El cambio siempre supone poder estar en la incomodidad, incluso los cambios positivos. Lo que es el cambio, no hablo de posible resultado, lo que es el cambio siempre requiere capacidad de poder estar en la zona de confort. Y entonces tenemos que asumir ciertas cosas incómodas, como por ejemplo esa cuestión de si somos culpables o no, o solamente somos responsables aquí ahora. Yo pienso que es un tema a debatir mucho, y eso es lo que se confunde muchas veces con la culpa, de que sí tenemos que asumir responsabilidad colectiva. Ahora, para aclarar ese tema, creo que es importante señalar que la palabra culpa es una tela roja en los ojos de los psicólogos también. En cuanto aparece la culpa, todos los psicólogos, bueno, no todos, perdón, pero muchos psicólogos piensan que inmediatamente tienen que hacer cualquier cosa para que desaparezca la culpa, en lugar de distinguir la culpa narcisista, que es esa sensación del ser narcisista de que no ha dado la talla, de lo que incluso en ciertas tendencias del psicoanálisis postfreudiano llama la culpa del objeto, que es la culpa que yo siento por el daño realmente causado y que es un importante motor del cambio. De hecho, puede ser el motor más importante ético de que una persona asuma la incomodidad del cambio. Con lo que podemos concluir que un movimiento de hombres en contra de la desigualdad, en pos de la igualdad, tiene que centrarse en los costes de la desigualdad para las mujeres y no en los beneficios de la igualdad para los hombres. Tiene que estar esa movida dirigida a empoderar a las mujeres y a desempoderar a los hombres. Tiene que tener un compromiso firme contra la injusticia de género vista como atentado a los derechos humanos de las mujeres. Un compromiso igual de firme con la redistribución social intergenérica de dividendos del patriarcado, una crítica a todos los abusos masculinos de poder y un análisis y una voluntad de desafiar las resistencias y las prácticas cotidianas que vienen de esas resistencias y ir generando alternativas a estas. Esto, más bien quisiera acabar con una visión y una alarma. Mi visión es un movimiento de hombres, bueno, una frase antes. En todos estos años, desde mediados de los años 70, que yo estoy fuertemente metido en esas movidas, he observado que
en, en lo que pueden ser digamos, los beneficios propios. Los hombres muchas veces formulan acciones positivas, mientras que en cuanto se trata de moverse en esos términos que acabo de enumerar, entonces nos limitamos a no hacer cierta cosa. O sea, yo me abstengo de ejercer violencia, yo no voy a ser violento ni verbalmente, etc. Y no en acciones afirmativas, positivas, como por ejemplo sería cuando hace 2 años por fin se realizó por primera vez con una unión impresionante de todo el movimiento feminista la huelga general de mujeres el 8 de marzo, donde se ha pedido a los hombres explícitamente de que no entren en huelga porque querían demostrar que sin las mujeres para el país, de hecho se paró toda España. Pero yo sí estoy envisionando huelgas, aunque sean parciales, en cada empresa donde hombres entran en huelga hasta que sus compañeras de trabajo no reciben el mismo sueldo por el mismo trabajo. Y estoy muy metido en promover que hombres se muevan temas muy, muy importantes y dañinos. Y de hecho, en ese congreso, entre todos los temas estupendos y todas las ponencias estupendas, me llamó la atención de que el tema de la prostitución estuviera presente solamente en una ponencia, si no me equivoco, y quisiera solamente nombrar, este es la única diapositiva donde meto un texto, después se puede leer y al pie de la página recomiendo un ensayo, uno de los que mencionó Roberto al presentarme. Este tema podría ser el tema de una ponencia, de una conferencia en sí. Solamente quiero decir que atento a la pornografía, porque la pornografía hoy en día es ese caballo de Troya por el cual se nos puede ir al carajo todo el trabajo que estamos metiendo en concienciar a jóvenes, porque la pornografía ha llegado a ser una fuente de indoctrinación en las peores formas de violencia hacia las mujeres, de degradación de las mujeres, de la misoginia, de la dominación, y prácticamente está presente en la vida de todos los hombres, y la entrada, la edad de entrada hoy en día está a los 8 años. Y de la pornografía, cuando hombres reciben su indoctrinación en lo que es su sexualidad y lo que es su rol en las relaciones, porque eso es lo que enseña la pornografía, nada de sexualidad en realidad, eso imposibilita la relación con las mujeres reales llamo yo las mujeres que disponen, poseen una sexualidad propia y la pueden ejercer. En lugar de eso, muchas mujeres están atrapadas en que hombres influenciados por la pornografía intentan imponerles aquellas prácticas que al no poder imponer eso en sus compañeras, se les abre de par en par la puerta a la prostitución, porque la prostitución sí
se les satisface todas las fantasías pornográficas. Al pie de la página tenéis un enlace, os recomiendo mucho leer ese ensayo mismo. Y creo o espero poder haber aportado algo a cómo un movimiento de hombres podría ser un telón de fondo para que programas que se crean para hombres que ejercen violencia en la pareja, en lugar de ese abordaje positivista, androcéntrico, centrado en la salud mental y emocional de los hombres, muchas veces incluso de los perpetradores, pueda dar lugar a un abordaje que se centra en lo que sí debe ocuparnos, la cuestión del poder. Muchas gracias por vuestra atención y estoy muy curioso de las posibles preguntas. Muchas gracias, querido Peter. Realmente, pues muy interesante. O sea, traes temas de punta que sí se están debatiendo en América Latina, todavía de manera marginal, pero que creo que varias líneas, tu punto en la ética, en tu punto en el trabajo, en el poder, creo que apuntalan mucho el espíritu de este congreso, que es problematizar hacia maneras distintas de ver los problemas. Nos dimos compartimos en el chat, compartimos tu página web, para que pudieran consultar tus materiales. Y bueno, pues de veras, muchas gracias. Vamos a dar lectura alta ahí. A ver, vamos con Ana Lila y después César Zúñiga. Sirve tal vez que pongan de dónde preguntan. Ana Lila es de España, pregunta. A ver, pero antes vamos a quitar. Ok. A ver. Perdón, Ana Lila de España pregunta, mientras más avanza el movimiento feminista a nivel global, más avanza la intolerancia fascista. ¿Cómo analizas esta situación en Europa o en Estados Unidos? Si quieres, te leo las preguntas que van surgiendo, estimado Peter, y ya tú haces una ronda. Si quieres, 3 preguntas y hacemos una ronda de respuestas, ¿sale? Otra pregunta, César Zúñiga, de México, de Aguascalientes, estimado César. En los grupos de varones, ¿cómo o de qué manera se les ha ofertado el desempoderamiento para fomentar el bienestar del entorno para las mujeres? A ver, la repito. En los ¿cómo o de qué manera se les ha ofertado el desempoderamiento? Yo me imagino que se refiere a tu experiencia en el trabajo con hombres. Exacto. Para fomentar el bienestar. ¿Cómo, perdón? Así lo entiendo, sí. Sí, ok. Perfecto. Para fomentar el bienestar del entorno para las mujeres. Y dice Graciela Alpizar, agradezco a Peter su ponencia. Me deja clara hacia dónde va la dirección del trabajo por los hombres. Totalmente de acuerdo. Bueno, si quieres, bueno, y hay una tercera pregunta de familia. ¿Quién será familia? Peter, y cuando se trata de los gobiernos, ellos en el poder de los medios, así está la pregunta. Peter, y cuando se trata de los gobiernos, ellos en el poder de los medios, me imagino medios de comunicación, me imagino, ya que nos aclare la compañera. Serían esas 3 preguntas y les invitamos a seguir preguntando mientras Peter aclara. Ellos son el poder de los medios, dice, nos aclara. Ya.
A lo mejor mientras intento responder las dos Sí. primeras preguntas llega a una aclaración de la tercera que no me queda muy clara. Eh, ahora, eh, a ver, hay una relación intrínseca entre el neofascismo y, y el movimiento restaurador del patriarcado, cuyas características y formas de manifestarse he enumerado al principio de mi ponencia. Cabe recordar que hay un filósofo noruego, Harald Hustad, que por allá finales de los años 40 o años 50 ha escrito una obra muy importante sobre qué es lo que es la esencia del fascismo. ¿Mm? Si ha sido del movimiento nazi el pensamiento racista, antisemita, etcétera, y concluye, y estoy plenamente de acuerdo, que la esencia del nazismo, del fascismo, es el desdén hacia la debilidad, el desdén hacia la vulnerabilidad. Y es, de hecho, aterrador incluso pensar que esto es también la esencia de la masculinidad. Un profundo desdén de la debilidad. La masculinidad, si lo analizamos y lo analizamos y lo analizamos más para llegar a saber qué es la masculinidad, al final llegamos a que la masculinidad es que cualquier cosa, solo que no seamos mujeres. Ahora no me veo. Quito el PowerPoint. Vale. Es que no te oigo, Roberto. Creo que me estás diciendo. Perdón, sí, lo quité porque apareció un mensaje aquí, Vale. pero sí te ves bien, sin problema. Perdón. Vale, perfecto. Bien. Entonces, sí, el famoso backlash, la reacción de que lo que mencioné en mi charla también y el avance de la ultraderecha están absolutamente unidos. O sea, Vox en España es un hecho triste, pero ha ganado muchísimos votos con que se atrevió en ese atrevimiento que estamos observando en las últimas décadas de la ultraderecha de introducir en el discurso público que hace 20 años hubieran sido imposibles. Vox ha ganado muchísimos votos con un discurso claramente misógino y ferozmente antifeminista o incluso antimujer. De Donald Trump creo que no tengo que contar ya nada porque todos sabemos que su principal característica ha sido un machismo desorbitado y una misoginia. No sé si estoy respondiendo la pregunta de Ana Lila. Si escribes una palabra en el chat, te lo agradezco si esto ha podido responder tu pregunta. Esperamos ahorita que nos diga ella. Sí, Gracias, Peter. ahora, Dice que sí, muchas gracias, dice. vale. Y de hecho estoy agradecido de la pregunta porque esto es una
un liaison político al que tenemos que prestar muchísima atención. Ahora, en cuanto a la pregunta de cómo implementamos en los grupos de hombres el desempoderamiento y la fomentación del bienestar del entorno. Sí, en todas esas décadas que estoy con grupos de hombres y tengo algunas experiencias muy gratas en Alicante. Llevo ahora el mismísimo grupo, que es bastante inhabitual que dure tantos años, pero llevo más de 10 años con el mismo grupo de hombres. Estoy llevando otro ahora también en Budapest. Y de hecho, la pregunta de César es llevar consecuentemente esa línea que yo acabo de describir en mi charla. O sea, donde hombres observar mucho, hay algunas técnicas que son importantes, como por ejemplo los discursos defensivos autojustificantes o incluso los micromachismos verbales tienen como elemento principal dos cosas: el cambio del sujeto y el cambio de tema, ¿vale? Entonces, una herramienta a desarrollar es observar nítidamente cuando se produce ese cambio de sujetos, o donde en lugar de hablar digo un ejemplo, de que la mujer de un participante en el grupo se ha quedado en casa con 3 niños, en lugar de eso, si un hombre comienza a hablar del estrés que le produce saber que en casa hay 3 niños y él tiene que procurarles dinero. ¿Me explico? O sea, ¿de qué estamos hablando? ¿Cómo se comparan sufrimientos? O sea, no sé si puedo añadir, creo que en mi charla he intentado describir de hecho esas herramientas, de poner esas preguntas que he puesto en mi charla, de cuestionar la lógica masculina, que tiene una tendencia de siempre volver a sí mismo y perder de hecho la lógica de los acontecimientos. Y aplicar muy, muy consecuentemente una ética de consecuencias, ¿vale? Es que yo he crecido con un padre maltratador. Tengo experiencia propia desde la infancia de las quejas de mi padre, lo mucho que le dolió tener que pegarme. ¿Me explico? Y no estoy ironizando. Exacto. Tengo otras preguntas, estimado Peter. Pero, ¿ibas a añadir algo, perdón? No, lo mismo que si César puede poner una palabrita de si le ha satisfecho la respuesta o no. Ok, hago estas preguntas así por el tiempo y por las preguntas. Homero Ibarra pregunta: ¿qué opinas de algunas posturas feministas donde no se admite la participación de los hombres para la igualdad? Arturo Pérez, de Aguascalientes, dice: pregunto si existen técnicas
ejercicios didácticos dirigidos a los grupos de hombres, enfocadas a generar la reflexión para el desempoderamiento. Mira, llama mucho la atención el concepto, Peter. Ujú. Beatriz dice, ¿por qué crees que nos tienen tanto miedo a las mujeres que nos invisibilizan tanto? O sea, Perdón, repite sí, la pregunta, por favor. sí, Beatriz pregunta, ¿por qué crees que nos tienen tanto miedo? Yo creo que hasta ahí es una parte. Y la otra parte es, ¿por qué crees que nos tienen tanto miedo a las mujeres? Ajá, Que nos invisibilizan tanto. O sea, ¿por qué el miedo a las mujeres? ¿Por qué invisibilizar a las mujeres? ajá, vale. Eh, Yo creo que te hago tal vez otras dos preguntas, estimado Peter. Perdón. A ver, Antonio Cintora sí. dice, ¿hay alguna línea, actividad o técnica enfocadas específicamente para trabajar la misoginia de los hombres? Y finalmente, Magda Sánchez, ¿nos podrías compartir cuál es la metodología en el trabajo reflexivo con hombres? Me imagino la que tú usas. Ujú. Bien, intento. En cuanto a la pregunta de Homero, yo estoy muy consciente y plenamente conforme con que mujeres necesitan espacios sin hombres. Ah, y por diferentes razones que yo soy también partidario de que los hombres tienen y les hace muy bien tener esos grupos de hombres de reflexión sin mujeres, pero por razones muy diferentes. Histórica y culturalmente, ah, ah, los hombres ocupan el espacio, eh, um, ocupa la palabra, eh, sexualizan los contextos, ah, con lo que ha sido una necesidad vital para mujeres y de hecho ah, creo que incluso no tendríamos feminismo si no hubiera sido por mujeres comenzar en esos pequeños grupos de base, hablar entre ellas y por fin descubrir tanto la sororidad eh, como el punto de vista femenino que apenas puede sobrevivir eh, en lo que habitualmente, históricamente, son los espacios ocupados por los hombres. Mientras que, de hecho, mi descubrimiento desde el principio, desde mi primer grupo de hombres en que entré como fundador y participante al mismo tiempo, descubrimos que hace falta que los hombres se reúnan por sí mismos porque si no es bastante difícil controlar ese impulso que a veces roza con la tontería de los hombres comenzar a flirtear inmediatamente cuando hay una mujer en la sala. ¿Mm? Eh, Eso sería mi respuesta así en primer lugar. En cuanto a la pregunta de Arturo sobre las técnicas, yo creo que esto es lo que, a ver, quisiera devolver la pregunta de si es algo más específico que lo que ha sido mi respuesta a César, porque creo que la pregunta es más o menos lo mismo. ¿Mm? O sea, ¿cuáles son las técnicas que utilizamos en los grupos de hombres? En gran parte respondí eso, respondiendo a cómo fomentamos esa visión autocrítica, autorreflexiva de desempoderamiento y
y comenzar a poner la mirada en qué efecto tenemos sobre nuestro entorno. Las técnicas son los que acabo de mencionar, una visión crítica, un análisis constante del lenguaje que se está usando y contrastar subjetividades contra hechos. O sea, yo, por ejemplo, en los grupos utilizo mucho contrasto lo que hombres individuales pueden decir con las estadísticas. Si tengo que añadir, sí, eso. Y aquí uno, aunque no me ha venido en ese orden la pregunta, pero en ese trabajo entra también una atención muy importante a la cuestión de la misoginia. De hecho, en los grupos de hombres dedicamos mucho tiempo a eso. Yo en los grupos de hombres que facilito, suelo promover, tenemos dos dinámicas que van a veces paralelas o van alternándose. Una es que partimos de los temas traídos por los hombres que vienen de su cotidianidad y a veces cogemos un libro. Yo intento también que digamos, antes de formar opinión sobre el feminismo, que se lea, que se consigan conocimientos. Y, por ejemplo, hay un libro, ahora mismo tendría que recordar, a lo mejor tú, Roberto, lo conoces, un historiador inglés que ha escrito un libro sobre la historia de la misoginia, un libro absolutamente aterrador, pero yo uso mucho ese libro para confrontar a hombres con esa base cultural omnipresente que, digamos, atraviesa muchísimos de nuestros pensamientos, hasta los menos pensados. Espero haber podido responder a la pregunta de Antonio. Beatriz pregunta por qué a los hombres le tienen miedo a las mujeres. ¿Entendí bien? Roberto, Sí, ¿entendí bien la pregunta? sí, ¿por qué el miedo a las mujeres? Sí. Uh-huh. Bueno, esto tiene una respuesta compleja. Por una parte, en esa pregunta yo suelo detectar muchas veces, por una parte, una psicologización, porque detrás de eso puede haber una suposición psicológica o psicologizante de que los hombres ejercen violencia porque en realidad les tienen miedo a las mujeres, de la misma manera que a lo mejor expresan tanta rabia porque en realidad son muy tristes en el fondo. El problema de la masculinidad creo que es una mezcla de que, por una parte, desgraciadamente no le tienen miedo a las mujeres y por otra parte sí les tienen miedo a las mujeres en el aspecto de que en realidad todos los hombres saben que esa supuesta superioridad, supremacía masculina es
un globo del cual en cualquier momento se puede ir el aire. Y eso atraviesa mucho incluso de los movimientos subjetivos de los hombres. Si eso es lo que Beatriz entiende bajo miedo, eso sí lo puedo subrayar. Yo también. Y por el otro lado, la verdad es que necesitaría saber qué es lo que Beatriz considera como manifestación de miedo de parte de los hombres. Y había una pregunta que creo que no me apunté lo suficientemente claro sobre el A ver, trabajo reflexivo. La última era pregunta. Magda. Magda y Antonio. Pues bueno, Antonio pregunta de técnicas también, específicamente a la misoginia, creo que ya comentaste. Y Magda, ¿nos podrías compartir cuál es la metodología en el trabajo reflexivo con hombres? Creo que lo has comentado, pero... Y hay más preguntas, muchas más. Oye, bueno, para responder brevemente, espero que esos términos que son más bien instrumentos de la sociología digan algo. Básicamente es problematización y desnaturalización. Esos son, digamos, las bases epistemológicas de mi trabajo y todas las posibles variantes de eso. Muy interesante. Rápidamente te hago 3 preguntas, comentarios ya para ir cerrando, estimado Peter. Miguel Ramos, saludos a querido Miguel de Perú. Dice Michael Kaufman, dice que en la vida de los hombres hay una extraña combinación de poder y privilegios, dolor y carencias de poder, que este dolor puede convertirse en un impulso para el cambio. Y la pregunta es, ¿en el trabajo con hombres es excluyente hablar de los costos de desigualdad para las mujeres y los beneficios de la igualdad para los hombres? ¿Sabe otra vez? La pregunta es, ¿en el trabajo con hombres es excluyente hablar de los costos de la desigualdad para las mujeres y los beneficios de la igualdad para los hombres? Cuitláhuac Sánchez de México. Felicidades, muchas gracias por la ponencia. La desigualdad y la violencia se va construyendo en esa homosexualidad, por lo que se requiere un cambio social, reconstruirla. ¿Cómo pasar del trabajo con hombres que ejercen violencia o el trabajo con hombres de toda la sociedad? Yo me imagino es al trabajo con hombres de toda la sociedad, ¿no? Finalmente, bueno, hay más, pero yo creo que ahí le vamos a cortar. Finalmente, no alcanzo a ver el nombre de una compañera o compañero, dice, me parece extraordinario el enfoque centrado en la ética. A mí también, la verdad. Pero ¿cómo trabajarlo? ¿Cómo diferenciarlo del enfoque de derechos humanos? Es de Magda, también saludos a Magda. Y con eso cerraríamos, compañeras, compañeros. Pueden seguir poniendo sus preguntas. Yo le voy a mandar una copia a Peter y también se va a hacer público los correos y todos de la base de datos de toda la gente que se inscribió para quienes quieran estar informados. Peter. Repíteme una cosa. La pregunta era cómo diferenciar la ética de la última. Pero ¿cómo trabajar el enfoque centrado en la ética? ¿Cómo diferenciarlo del enfoque de derechos humanos? Derechos humanos, vale, eso es lo que se me perdió. Gracias. A ver, el escrito ese de Kaufman es recomendable. Ahora, en ese escrito Kaufman no habla de beneficios del
que yo recuerde, y de hecho es uno de los escritos que muy a principios, cuando fundamos el proyecto Stop Violencia Masculina, lo traducimos. Yo he tenido oportunidad de coincidir en congresos con Michael. Y a ver, para mí la pregunta tiene no lo puedo responder en esos términos, porque lo que no es excluyente es el dolor que hombres pueden sentir y reconocer los costos de la desigualdad para las mujeres. Pero como yo he dicho, en mi visión, esos beneficios de la igualdad, ¿cómo lo digo? Es un truco de publicidad, ¿me explico? Cosa que yo he hablado mucho y discutido en el movimiento de hombres en diferentes países, incluso porque hay una idea de que si no vendemos esto de que los hombres necesitan tener algún beneficio inmediato, porque si no, ¿cómo se van a incorporar? Y entonces les decimos que ganamos con la igualdad. Yo, como llevo además varias décadas en esa historia, lo que yo he visto, que el porcentaje de hombres que se apuntan, pero después lo dejan, es enorme. Y una de las razones es que muy pronto descubren que la única ganancia es la ética. Y van perdiendo masivamente, si verdaderamente se ponen a la labor de deconstruir la desigualdad, van masivamente perdiendo privilegios hasta entonces completamente naturalizados. Entonces, por eso yo no puedo responder si es excluyente las dos cosas, porque una de las cosas yo pienso que no existe excepto la ganancia ética. Y por el resto, el cambio tiene muchos costes. Y es la visión ética lo único, igual que en muchos otros movimientos como la ecología, etcétera, la lucha contra el racismo. La ética es lo que es capaz de hacer que una persona sobreponga el beneficio de todos y un beneficio futuro a su beneficio inmediato, y que incluso estuviera dispuesto a pagar los costes para producir ese cambio. En cuanto a la diferencia, cómo diferenciar ética de derechos humanos, bueno, en parte yo diría que los derechos humanos son postulados éticos. Si uno lee, y lo recomiendo a todos a leerlo y releerlo de vez en cuando, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, son todos postulados éticos. Ahora, yo en mi trabajo, en mi visión, en mi trabajo, yo defino muchas veces lo no ético como cualquier cosa que atenta contra derechos humanos. Por eso no es ético la violencia, por eso no es ético la dominación, por eso no es ético la desigualdad en
las labores de casa o en cualquier división de trabajo, porque atenta contra derechos humanos básicos. Entonces, más bien, más que diferenciar, yo creo que tenemos que ir uniendo más y más y hacer realidad que, de hecho, la visión feminista tiene su antecedente o su inicio en otro movimiento de pensamiento muy importante, que era la visión de derechos humanos. Y el feminismo en realidad es una ampliación y una especificación de la visión de derechos humanos. Ahora, esto, como en la vida cotidiana, cogerlo, esto sí requiere herramientas, digamos, finas, y por ejemplo, ya habéis oído mi tremenda preocupación por el daño que la pornografía y el mero hecho de la existencia de la prostitución hace a la convivencia y a las mujeres, y bueno, a la convivencia, a la sexualidad de todos y a las relaciones entre mujeres y hombres. Y allí es, por ejemplo, es muy importante aplicar una visión de derechos humanos antes de tratar la sexualidad como una cosa que no tiene que ver con los derechos humanos. Y allí es donde yo he visto que una visión ética y basada en los derechos humanos es sumamente importante. Mi alarma sobre ese tema viene, por ejemplo, de que conforme en la pornografía han entrado elementos como, por ejemplo, se ha puesto de moda la estrangulación como elemento de excitación, y un mito completamente falso de que la falta de oxígeno aumenta el orgasmo o lo que sea, y en un grupo de hombres feministas encontrarme con que alguien sin reparo en lo que está ocurriendo, dice que a él le pareció una cosa muy interesante y tenía ganas de probarlo, y lo ha probado con su compañera, por supuesto, sin primero ponerse de acuerdo con ella. Cosa que, quiero decir, esto para mí es un ejemplo absolutamente concreto. De cada año muere una docena de mujeres porque hombres se pasan en esa así llamada experimentación con esa barbaridad importada directamente de la pornografía, cosa que, por ejemplo, atendiendo a algunas prácticas cotidianas de ejercicio de respeto a los derechos humanos, se podría evitar, por ejemplo, pedir consentimiento. ¿Me explico? Sí, sí, nos dejas pensando, creo mucho, estimado Peter. Pues, querido Peter, te queremos agradecer mucho. Realmente creo que son de mucha calidad tus reflexiones, igual que las de las compañeras de Mabel Burín, de Patti. Creo que es seguir abonando, y la invitación a las compañeras y compañeros en América Latina de leerte más. Al menos yo no ubicaba mucho tu trabajo, es de muchísima calidad, de veras, realmente felicidades. Creo que hay muchísimo que hacer aquí en América Latina
con base en muchas de tus reflexiones. Muchas gracias. Si estuviéramos en un gran auditorio, habría un gran aplauso. Y ya he visto vuestra manera de abrazar, así que... Sí, así. Con muchos apapachos, seguramente, estimado Peter. Te agradecemos mucho tus reflexiones. Vamos a seguir en contacto para finiquitar algunos trámites. Y pues gracias, realmente muchas gracias. Tienen tus links, para que conozcan más tu trabajo, los asistentes, y lo vamos a distribuir a los que no pudieron llegar hoy. Gracias, Peter, y pues de veras muy, 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 muy agradecidos desde México, desde América Latina. Yo también y seguimos en contacto. Seguimos en contacto, Peter. Claro.